Seguramente han escuchado del ultrasonido una u otra cosa, ¿no? El ultrasonido es el tipo de herramientas que emplean algunos seres vivos, como las ballenas, los delfines, digamos los murciélagos, que al utilizar justamente ese choque que produce el sonido sobre determinados objetos de acuerdo a su composición, a su composición física, ese rebote les genera una imagen muy aproximada. Es como funcionan de hecho los radares, es la base de los radares. Entonces, aquí vamos a distinguir lo que es el ultrasonido, que se emplea como una herramienta de, digamos, de apoyo diagnóstico, del ultrasonido que se emplea incluso para fines terapéuticos, que dicho sea de paso, es muy poco lo que se ha realmente demostrado de su utilidad, pero funciona en algunos contextos. Entonces, aquí propiamente de lo que vamos a hablar es del ultrasonido para utilizarlo como herramienta de apoyo diagnóstico. ¿Por qué enfatizo tanto esto de apoyo diagnóstico? Seguramente les ha pasado que llegan con algún médico y le llevan un ultrasonido, unas imágenes de ultrasonido, y el médico se queda así de, ah, caray, híjole, pues sí, como que medio le entiendo aquí, pero pues la verdad, puede hasta inventarles ahí cosas, pero, pues es importante por eso comprender que debe ir de la mano de lo que el médico está pensando y lo que se puede llegar a ver en ultrasonido. Algo muy importante, esta herramienta es sumamente operador dependiente, o sea, que quien realice el ultrasonido tiene que ser una persona que esté bien capacitada para ver las estructuras específicas, porque de acuerdo a la profundidad que tienen, incluso a la consistencia de los tejidos involucrados, ya sea músculo, piel, hueso, entonces se va a emplear mayor o menor frecuencia para llegar más o menos profundo. Y es muy importante que la persona que está realizando este estudio esté realmente versada en las técnicas. Por eso el ultrasonido musculoesquelético es incluso una disciplina que se ha separado un poquito del resto de la imagenología, y sobre todo se ha apoyado más en el reumatólogo y en menor medida en el ortopedista, precisamente por la demanda que implica el conocimiento de la anatomía, que la anatomía pues es justamente cómo estamos conformados por nuestros músculos, articulaciones y todos los tejidos que están aledaños, como son los ligamentos, tendones, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces, por ello también, el médico que tiene una duda diagnóstica en un paciente, que ahorita ya les voy a platicar de qué tipo de paciente estamos hablando, solicita un ultrasonido con la intención de diferenciar. O sea, el ultrasonido realmente no es para ver qué sale, el ultrasonido es para confirmar mi sospecha diagnóstica. O sea, que no sirve de nada el ultrasonido de forma aislada si no hay detrás un análisis clínico que implica que yo voy a interrogar a la paciente, porque como ustedes saben, la gran mayoría de las enfermedades autoinmunes son de mujeres. La voy a interrogar de forma meticulosa y me voy a poner a sumergir en sus antecedentes desde su familia, los antecedentes de esta persona, y, me refiero si ha tenido alguna situación de riesgo que pueda favorecer cierta enfermedad, como por ejemplo alguien que trabaja en algo que implique cargar cosas pesadas, que implique arar la tierra, que sea una persona que se exponga a cierto tipo de sustancias como polvos, como de sílice, y pues puedan estar en contacto con ellas y respirarlos, sobre todo cuando no se usan las correctas medidas de protección. Exposición al tabaco, exposición a ciertas drogas, porque ahorita por ahí alguien me preguntó de una vasculitis, ¿no? Entonces, antecedente de transfusiones, esto es muy importante, ¿no? Porque alguien que ha tenido antecedente de transfusión, y sobre todo si fue antes de los años 80, pues tiene riesgo, por ejemplo, de desarrollar
hepatitis C, porque no se hacía el monitoreo tan meticuloso que ahora se realiza. En cuanto al uso de drogas, bueno, pues si a alguien por ahí de pronto pues, se le ha antojado tener pues ahí algún desliz con cocaína y resulta que la cocaína era de mala calidad, entonces esto nos lleva a sospechar, por ejemplo, una vasculitis, especialmente una granulomatosis con poliangitis, también llamada enfermedad de Wegener, que puede dar esta forma de vasculitis. Alguien que está expuesto a fármacos. Entonces hay muchas cosas que son muy importantes investigar para que eso nos vaya dirigiendo a través del interrogatorio hasta la exploración clínica. Entonces aquí es la parte central del ultrasonido, cuando un paciente tiene características anatómicas que dificultan la exploración clínica. O sea que yo, a pesar de que ya he explorado y conocido articulaciones de todo tipo, puedo encontrarme con variaciones anatómicas porque todos tenemos nuestras particularidades. No sé si ustedes lo sabían, pero tengan la curiosidad y revisen sus dedos, revisen sus manos, y puede ser que se encuentren por ahí algún huesito, ¿sí? Así, huesitos como los que se sienten aquí, que estos se llaman sesamoideos, que son huesitos accesorios que aquí prácticamente son algo que sucede en todas las personas, igual que el sesamoideo de la rodilla, que es la rótula, es otro sesamoideo. Bueno, como estos huesitos, algunas personas pueden tener huesitos accesorios en otras partes, ya sea de sus manos, de sus pies, y pueden incluso llevar a problemas de inflamación o dolor. Entonces, por eso es importante conocerse. El ultrasonido nos permite discriminar si ciertas de estas, digamos, estos nodulitos, de estas bolitas, efectivamente son por un sesamoideo o se debe a un nódulo tendinoso. Entonces, cuando tenemos esa duda y estoy yo sospechando clínicamente, es que le pido a mi par, que tiene expertise, esta alta especialidad en ultrasonido, que pues haga ese estudio y valore de qué se trata. Y también, sobre todo, a través del ultrasonido podemos saber si hay o no en ese momento actividad y bueno, qué tanto compromiso hay de los tejidos. Otro escenario que es también muy frecuente es, por ejemplo, una persona que tiene edema o que tiene sobrepeso, y sobre todo si hay obesidad y pues las manos están pachoncitas, digamos, a ver si le decimos aquí en México pachoncito, cuando están acolchonaditas, ¿no? de la grasita. Y a veces la distribución de la grasita puede hacer que haya incluso confusión, sobre todo en pacientes que tienen fibromialgia. Y esto es muy importante porque esta enfermedad, la fibromialgia o las neuropatías, que las neuropatías vamos desde la neuropatía de fibra pequeña, que casi siempre está unida a la fibromialgia, hasta las polineuropatías causadas por la diabetes mellitus, por ejemplo, por intoxicación por ciertas sustancias, posterior a las infecciones, algunos casos que han sido después de ciertas vacunas, que tranquilos, no estoy diciendo que no se vacunen, estas cosas son afortunadamente muy raras, para que no vayan a salir de aquí que el doctor dijo que no sé qué, que la manga. Entonces, bueno, el escenario, como se dan cuenta, es muy amplio, muy diverso, y nos enfrentamos ante una paciente, porque insisto, cuando dice Pau que les da más a las enfermedades, autoinmunes le dan más a las mujeres porque son bien fregonas, estoy totalmente de acuerdo, son las criaturas más increíbles de la naturaleza, y no sé por qué hay de pronto unas loquitas por ahí que quieren ser como los hombres. De verdad no entiendo qué enajenación tan más absurda de querer ser como los hombres cuando ustedes son una maravilla, pero bueno, ese es otro tema. El asunto es que si tenemos entonces una articulación vaya, alguien que llega conmigo y me dice, doctor, es que tengo dolor articular, y resulta que las características de su dolor son muy parecidas o sugieren fuertemente la posibilidad de un dolor inflamatorio, es decir, un dolor que predomina en las mañanas o que incluso despierta a la paciente durante la noche y se acompaña de rigidez matutina. Y entonces yo exploro la articulación y resulta que hay dolor cuando hay esa exploración, pero cuando yo la valoro digo, híjole, es que, o sea, yo en mi experiencia, en ese tacto que he desarrollado con el tiempo,
pues no estoy seguro si realmente esto es inflamación. En ese contexto también el ultrasonido es sumamente útil para permitirnos entender si estamos frente a una verdadera artritis y no simplemente a una artralgia, que es igualmente válido. Por supuesto que no significa que la paciente esté inventando cosas, ¿no? Simplemente que el proceso involucrado es una cosa diferente y el tratamiento también va a ser diferente. Entonces esas son las bondades y las utilidades que nos brinda el ultrasonido. Otro entorno en el cual también nos apoyamos con el ultrasonido es en una paciente que tristemente es súper frecuente, y pacientes, sobre todo más en los varones, porque los varones la verdad solemos ser mucho más descuidados, más desidiosos, menos apegados al tratamiento y cosas así. Entonces es frecuente que llegue con el reumatólogo cuando ya están pero bien amolados, o sea que llevan, no sé si esa palabra la comprendan en Bolivia o en Ecuador o en Argentina, Colombia, ¿no? Que son los países donde más nos escuchan, pero me refiero a alguien que ya está, ¿cómo decirlo? Pues que dejó pasar las cosas y produjo un daño considerable en su articulación. Entonces también el ultrasonido nos permite diferenciar cuando un paciente que ya tiene un daño notable físicamente, o sea, visualmente y a la exploración, y tiene cierta recrudescencia del dolor, o sea que el dolor empieza a, digamos, a activarse o a ser más intenso en una temporada relativamente reciente. No sé, por ejemplo, pues llega un paciente que lleva años con una patología como puede ser la artritis reumatoide o incluso la artritis psoriásica, o que tiene una espondilitis anquilosante, que son los que llegan a generar más deformidades. Y bueno, pues eso, ya llega con nosotros después de haber estado visitando a N cantidad de médicos o incluso escuchando los consejos de la chismosa de la vecina. Bueno, no vayan a creer que es un tema de que también los hombres son chismosos, ya, para que no me vayan a pegar o me vayan a querer linchar, hijo, pues ya les conozco. No vaya a ser que ahorita llegue una pañuelo verde y me quiera pintar la cara por eso. Pero ustedes me entienden, ¿no? Eso de que ahora todo el mundo quiere sentirse experto de todo y dar consejos. Bueno, entonces les han metido miles de cochinadas y pues resulta que no mejora. Entonces llega finalmente, después de quién sabe cuántos meses o años con el reumatólogo, y dice, caray, así como yo, así de, ¡oh, caracoles! Creo que esto está bastante complicado. Entonces, ¿qué es lo que hago en ese entorno? Bueno, pues básicamente me pongo a dilucidar, lo interrogo nuevamente, le exploro y le digo, ¡oh, creo que esto me genera dudas! Posiblemente pueda ser daño crónico o tal vez haya una sinovitis aguda superpuesta. Entonces, en ese contexto, yo mando a ese paciente a que le hagan un ultrasonido, porque me quedó la duda de si todavía realmente yo puedo hacer algo con mis fármacos maravillosos para que no me los anden ahí juzgando y no me los anden ahí criticando, ¿sí? Porque, claro, eso sí, cuando pasa algún efecto adverso, lo primero en lo que piensan son en nuestros chochos. Ah, pero ¿qué tal la pizza entera que se echaron el día anterior, ¿no? O los chilaquiles, no sé, bueno, porque aquí en México ya ven que les encanta, y digo les encanta porque yo no soy mucho de comer picante, pero aquí, bueno, ¿cómo les encanta comer porquería y media? Pero eso sí, no, doctor, me duele mucho el estómago porque yo creo que fue el metotrexato. O sea, sí, el metotrexato lo puede hacer, pero a ver, ¿qué tal tu tragadera? Y bien que le entraste al vino también, ¿no? O a la cerveza, pero no, todo tiene que ser culpa del metotrexato, o de la leflunomida, o de la cloroquina, etc. Bueno, entonces en esos contextos es justamente cuando necesitamos pues tener la claridad de, bueno, que de verdad va a ser útil, va a tener alguna bondad el que yo pues le inicie un tratamiento o vaya, qué tipo de intervención debo tener sobre este paciente. Entonces, por ejemplo, si resulta que le hacemos un conteo articular y en realidad la mayoría de las articulaciones ya solamente es puro daño, ya hay destrucción importante del hueso y la articulación tiene
ya está, digamos, bofa, hinchada, pero crónica, porque ya se hizo una cicatriz ahí, se quedó así ¿cómo decirlo? Como cuando se queda grande una camisa, ¿no? Y pues ya, te queda grande. No hay manera de hacerla chiquita porque es de un textil muy difícil de trabajar, digamos. Entonces, pues con el ultrasonido determino, digamos, que nada más es una articulación la que tiene actividad. Entonces, en ese contexto, el tratamiento cambiaría radicalmente. En vez de yo empastillar a la persona o incluso sugerirle algún medicamento parenteral, como puede ser un biológico o hasta el mismo metotrexato, pues le hago una infiltración dirigida de esa articulación y el resto, pues lo conducimos a la fisioterapia y rehabilitación. Entonces, esas son las bondades que tiene el ultrasonido. Cosas que de lo que no te va a servir el ultrasonido es, no creas que te va a curar o te va a cambiar radicalmente tu vida. Si no hay una dirección de ese estudio, entonces nada más vas a ir a perder tu tiempo y posiblemente tu dinero, a menos que pues, te encuentres a alguien buena onda como el doctor Teoto y te mande a un lugar donde lo pueden hacer gratis, ¿no? Digo, antes se podía, ahorita ya las cosas están muy complicadas. Pero los de Sonora, dice Erika Mendeville, dice que los de Sonora son así bien chismosos y andan dando toda clase de remedios. Bueno, pues no me sorprendería, pero no nada más es un tema de Sonora, eso sucede en todo México. Y bueno, me he dado cuenta, porque también atiendo pacientes de otras partes del mundo, que no es una situación exclusiva de este hermoso país, ¿eh? Es un tema muy latinoamericano. Y más, porque claro, cuando sale por ahí un güerito de ojos azules, hermoso de su rostro, y dice que tiene la curación y la maravilla, no, bueno, pero así, caen redonditas, y perdóname, pero aquí sí suele ser las mujeres porque ven un hombre guapo y luego, no, si lo que diga, no, y mira lo demás, no, cómo habla y qué mal, no, es que qué hermoso, pues claro, por supuesto que debe ser igual de hermoso su resultado con su tratamiento, ¿no? Pero bueno, pues lamento decepcionarles, pero pues no, así no suele ser las cosas. Vaya, no se necesita una cara bonita para estar anunciando productos y muy sencillo. Lo que te ponen en la televisión o lo que te ofrecen en internet, así, esas ventanas emergentes y donde salen cuerpos esculturales de hombres o de mujeres. Híjole, ya aquí estoy, perdón, doctora Citlali, no quise, no, de hecho sí, la doctora Citlali pues, es tapatía y pues una tapatía muy, digamos, muy icónica, o sea, la tapatía de ojos grandes, hermosos, de color, rubia, lástima que no la pudieron conocer, pero espero que en la próxima entrega sí la podamos ver, para que vean. Bueno, hay excepciones, o sea, hay gente bonita que sí hace cosas bonitas, pero lo habitual no es así, o sea, eso es a lo que voy, eso es a lo que voy, no nada de que celoso, aquí no es un tema de celos, es que en serio. Luego estamos escuchando pseudomédicos que dicen, por ejemplo, que la insulina se produce en el hígado, pero como el doctor está hermosísimo por fuera, entonces, sí, es que todo este tiempo nos han engañado, ¿cómo puede ser? Pero ahí está la verdad. No, es que así no funcionan las cosas. Y en serio, si ustedes ven un producto que se está ofertando en las madrugadas, seguramente es una porquería. No lo compren. Y igual, si sale en los anuncios de televisión, no sé por qué las personas tienen la idea todavía hoy bien fija de que si algo se anuncia en la televisión es porque es bueno. Al contrario, las cosas buenas no necesitan anuncios, ¿sí? Y justamente los tratamientos que tienen evidencia científica más rigurosa se cuidan de eso para evitar mover los sentimientos, porque esto no debe ser llevado a cabo a través de sentimentalismos, sino a través de evidencia objetiva de lo que estamos encontrando y realmente dar una solución enfocada desde la perspectiva científica. Entonces, pues, ¿qué dice? Que me habla la doctora. Si me vuelven a invitar, bueno, sí, no, de hecho sí te voy a volver a invitar. Pues nos quedamos aquí picados, doctora Citlali Gómez, claro que te voy a volver a invitar.
Le digo, lástima que ahora está chafeando esta cosa. No me había sucedido eso, ¿eh? De hecho, o sea, sí me había sucedido que alguien no sabía cómo meterse al Facebook y tuvimos que resolverlo, pero no me había pasado eso de que enviando incluso la solicitud, pues no pudiera ser, no se pudiera estar la conexión. Es una lástima. Pero sí, y bueno, nuevamente, la verdad, me apena de que no haya podido ver que pues sí hay gente bonita. Y además les quería presumir a la doctora porque, déjenme les digo, no solamente es doctora, ¿no? O sea, ella hizo medicina interna, reumatología, tiene la alta especialidad, o sea, tiene 3 especialidades, una de las cuales incluye ultrasonido musculoesquelético, tiene una maestría en ciencias, es además adscrita en uno de los hospitales más importantes de aquí de México y de los más grandes, y es mamá. Eso es lo que más me encanta, y es mamá, ¿eh? Para que no anden poniendo excusas ustedes ahí luego con sus cosas ahí raras. Entonces, digo, ustedes saben que me ha gustado mucho traer verdaderos modelos de empoderamiento femenino, no como esas payasadas y esas cosas horrendas que de verdad, perdónenme, no me refiero a la persona, sino las cosas que hacen, ¿sí? Para que también no se vaya aquí a malinterpretar que yo soy un tal por cual que ando atacando no atacando a las mujeres, ando atacando esas actitudes y esos actos vandálicos inútiles que no traen absolutamente nada bueno. Entonces, bueno, lástima que no se pudo, pero a ver si de casualidad lo vamos a intentar por última vez, a ver si de casualidad se logra la conexión. Mira, Liliana, así que tú la conoces a la doctora. Sí, no, yo también la conozco muy bien, es una tipazaza, es amiga, y bueno, pues, digo, por eso la invité, porque la conozco, sé de quién se trata. Pues a ver, vamos a ver si de pura casualidad ya se logra la conexión, pero si no, el mensaje final que quiero darles, mis estimadas y estimados pacientes, es... Sí, muy bien, qué bueno que te manden flores, porque pues te las mereces. El mensaje final que quiero decirles es que el ultrasonido, bueno, una cosa que no lo dije, la di por obvia. El ultrasonido no duele, es un procedimiento totalmente inocuo, bueno, salvo cuando les apachurran la articulación que está inflamada, bueno, pues ahí sí puede doler, pero no el ultrasonido, sino pues ahí se me fue el nombre bueno, el dispositivo que se emplea, para poder visualizar, ¿no? Para poder hacer todo esto que les platiqué del fenómeno, cómo funciona el ultrasonido. Pero en sí es un procedimiento que es inocuo, que no tiene efectos adversos, que no produce radiación, o sea, súper seguro, se puede usar incluso en mujeres embarazadas. Bueno, de hecho es lo que se emplea en las mujeres embarazadas precisamente para ver cómo está desarrollándose el bebito, cómo va avanzando el embarazo, y bueno, pues lo mismo pero se puede hacer de hecho el ultrasonido. La maravilla que tiene el ultrasonido en alguien como la doctora es que se puede ver hasta la uña. Entonces en la uña se puede determinar si un paciente, por ejemplo, tiene una alteración de la uña que sugiera se debe a un proceso como, por ejemplo, la psoriasis la artritis psoriásica, porque además déjenme decirles que justo este tipo de enfermedades, la uña nos habla mucho de cómo se puede comportar esta enfermedad. De hecho, estas son de las que tienden a ser un componente de artritis y entesitis más agresivo que los que no tienen afectación de la uña. O en la piel, incluso también muy tempranamente se puede ver la piel y hay cambios muy particulares que puede tener la piel que nos sugieren que este paciente está, de hecho, o estamos ante una psoriasis, sobre todo cuando igual quedan dudas, porque no todas las uñas de la psoriasis son iguales. Algunas se parecen mucho a lo que producen los hongos, pero otras pueden ser muy sutiles o incluso nada más verse así como manchitas que se llaman de aceite. Igualmente se puede, el hombro, porque en el hombro, que es muy frecuente, es una de las articulaciones que con más frecuencia se puede llegar a afectar, pues hay que diferenciar cuál es la causa, si se rompió algún ligamento o alguno de los tendones,
si hay una inflamación en las estructuras, como la bursa, por ejemplo, que es ese colchoncito que evita la fricción de los tendones con los huesos, o si se trata de un proceso que está invadiendo, o inclusive se puede hasta ver si hay un depósito de cristales, porque ciertos cristales como los del ácido úrico, o sea, lo que lleva la gota, y déjenme digo, para quien no sepa, la gota también puede llegar a afectar el hombro, es menos frecuente, pero sucede. Entonces, para diferenciar precisamente. Y nuevamente, pues en un paciente que tiene una enfermedad no estrictamente reumatológica, sino por ejemplo diabetes mellitus, entonces también este ultrasonido nos va a permitir entender qué está pasando en su hombro. Incluso, bueno, se pueden diferenciar procesos hasta infecciosos o darnos luz para dirigir hacia allá esta situación. Las uñas tienen líneas. Bueno, a ver, déjame le marco a la uña y a ver si... No, pues no da línea. Ah, ya lo sé, perdón, fue un chiste muy malo, pero pues es que se prestó, Liliana, se prestó. No, sí, bueno, en condiciones normales las uñas pueden tener líneas pequeñas, pero no sé de cuáles líneas hables, si las líneas que se ven propiamente en la plaquita de la uña o las líneas que la atraviesan. Que bueno, si quieren ver una uña perfecta, no es cierto, no, mis uñas no son perfectas, pero bueno, son una uñas sanas, se supone, ¿verdad? Entonces, hay ciertas líneas que, por ejemplo, si aparecen algunas líneas blancas aquí entre las uñas, muy blancas, entonces que se llaman líneas de Bell, sugieren que el paciente estuvo en un proceso muy importante que repercutió negativamente en su salud, ¿no? Algunas de esas cosas pueden ser, por ejemplo, alguien que tuvo una muy importante deficiencia de proteínas o un estado de desnutrición o pasó por una enfermedad muy grave. Pueden aparecer ese tipo de líneas o las hemorragias en astilla famosas. Las hemorragias en astilla pueden suceder o sea, si suceden aisladamente no tiene mayor trascendencia, pero son justamente como si hubiera un sangradito como si hubiera un sangradito en las uñas, así como cuando se abre la piel pero se ve debajo de las uñas. Esto es un dato que nos puede sugerir que hay un proceso vascular, o sea, un proceso en los vasitos que puede ser bastante grave y va desde por ejemplo, los embolismos sépticos que produce una enfermedad del corazón, o incluso los no sépticos. O sea, cuando las válvulas del corazón están afectadas, que esto puede suceder en las enfermedades reumáticas, sobre todo en los que tienen síndrome de anticuerpo antifosfolípido o lupus, y se forman estas vegetaciones, pueden llegar a embolizar y generar este tipo de cambios. Digo, cuando nada más es muy temprano, porque ya cuando es más avanzado se ven también otros que se llaman nódulos de Osler, que son literalmente embolitos, y se ven así como pues coagulitos en los dedos o en las manos. Pero entonces también ayuda a saber este tipo de cosas. También puede suceder en enfermedades los que tienen un fenómeno de Raynaud secundario, como por ejemplo en la esclerosis sistémica, que por cierto ayer vi una paciente, híjole, no saben qué coraje me dio. De verdad digo, o sea, si no saben tratar, y bueno, si no saben, no andan inventando, porque nada más prolongan el sufrimiento de los pacientes y hacen que se genere más daño. Eso es lo que queremos evitar precisamente, y por eso utilizamos el ultrasonido, para actuar tempranamente en pacientes donde tenemos dudas. Y bueno, pues líneas verticales moradas debajo de la uña, líneas verticales moradas debajo de la uña, sí, exactamente, esas pueden ser las hemorragias en astilla que comento y sugieren este tipo de problemas, Marimontes. Te digo, puede ser en alguien que tiene, sobre todo en alguien que tiene fenómeno de Raynaud, sugiere que puede haber síndrome de anticuerpo antifosfolípido secundario o alguna otra enfermedad que ocasione microtrombos o microhemorragias. Y bueno, eso ya sería cuestión de hablarlo de otro tema. Entonces, en conclusión, el ultrasonido musculoesquelético es una herramienta que emplea el reumatólogo para poder llegar a un diagnóstico de forma certera y decidir cuál va a ser la mejor alternativa de tratamiento en los pacientes que tenemos duda. O sea, no todos los pacientes necesitan un ultrasonido. Así que si no te han hecho un ultrasonido, o una de dos cosas, no, una de tres más bien, o el que te ve no tiene ni la más remota idea de su utilidad, que eso también puede suceder,
o no hay disponibilidad de ultrasonido musculoesquelético en tu zona, que tristemente eso también es algo que es común, o bien simplemente no lo necesitas porque no hay ninguna duda diagnóstica y básicamente no pasa nada si no te lo hacen, ¿sí? Entonces digo, yo sí lo empleo en este grupo determinado de pacientes y a mí en lo personal sí me ayuda mucho para incluso dirigir mi tratamiento porque pues yo sé que pues soy un ser humano frágil y lleno de pues, limitaciones, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Y pues espero que estén muy bien, pórtense bien, no hagan travesuras y por favor háganle caso a su médico, háganle caso. A ver, ¿para qué andan comiendo cochinadas y luego echando la culpa a nuestros chochos? A ver, ¿qué culpa tienen nuestros chochos? ¿Qué creen que no tienen sentimientos? No, yo sé que no tienen sentimientos, pero me entienden, ¿no? Bien, pues entonces esto sería todo por ahora. Las líneas moderadas del manicure. No sea chistosa, Paola, ¿eh? Luz, Dari, esa decisión de la seguridad de tu diagnóstico no es tuya, esa es del reumatólogo, ¿ok? Entonces no se anden haciendo ultrasonidos ustedes que porque tienen duda. Si no hay una indicación, no tienen ninguna razón, porque además tiene que haber compatibilidad. O sea, de nada sirve que se vayan a hacer un ultrasonido en alguien que, por ejemplo, tiene pruebas de laboratorio normales o que no tiene otros síntomas que sugieran que hay una enfermedad inflamatoria. No tiene ningún sentido. Pero bueno, si aún así quieren, pues eso, tirar su tiempo y su dinero a la basura, pues ya cada quien. Y bueno, eso sería todo por ahora, lo que les quería compartir. Cuídense mucho y buen provecho a quienes no han comido y a quienes están por comer. Hasta la próxima.